Hermanos, estamos nuevamente aquí con algunas pequeñas fallas técnicas, pero estamos ya de regreso. Y precisamente de que hoy en toda la iglesia se celebra a San Martín de Porres, el hermano cooperador del convento del Rosario de Lima, Perú. Así es. Y desde pues su condición de siendo un doctor, ¿verdad? Él tiene esa sencillez, tiene ese corazón de entrega, queriendo imitar a Jesús, queriendo vivir una vida como a Jesús le agradaba. Y precisamente este santo que hoy estamos celebrando nos invita a caminar, pisar en esas pisadas de Jesús, así como Él lo hizo. Él pues siendo pues ese joven que era caricativo con las personas, tenía una entrega muy especial de caridad y daba a los pobres el apoyo que necesitaban de una forma extraordinaria. Por eso hoy en cada casa de Lima siempre hay un lugar en la mesa familiar para un negro, como le llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Martín es uno más en la familia que enseña la humildad y enseñó la humildad. Por el camino de la humildad se siguió caminando, siempre llevando las huellas de Jesús. Él era una persona de caridad. San Martín vivió en el seguimiento de Cristo, siempre caminando de acuerdo a lo que Jesús quería para él, para su vida, su atención y dedicación a todos los que se le acercaban. Desde la experiencia de un amor maravilloso que tenía para el prójimo, esa atención y dedicación a todos aquellos. Ese amor lo identifica porque sentía un gran amor por Jesús y ese amor era pues universal, era infinito. Dios permitió de esa manera reconocer en cada una de la presencia misma de Dios en su persona. La primera lectura pues ya leíamos, nos habla del día de hoy que ilumina el testimonio de una vida de este santo, San Martín de Porres, que quiso vivir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente lo que Pablo en la carta escrita a los Filipos pide su gracia para que nosotros podamos imitar a la vida de Jesús, así como lo hizo este santo San Martín, ¿verdad? Como pues San Pablo nos invita cuando él pone esta carta a los Filipos, que pide que nosotros caminemos, que nosotros aprendamos a caminar, a tener esa entrega, a tener esos mismos sentimientos hacia Cristo, hacia Dios. No puede ser en otro momento ni en otro lugar, sino con nuestros mismos seres queridos. La diferencia con Jesucristo va desde el interior de su vida, cómo nos va enseñando, cómo nos va capacitando, cómo nos va transformando. Y es precisamente allí a donde nosotros encontramos el ejemplo en nuestra vida. Por eso desde esa vivencia interior que tenía Jesús de transformar todo desde dentro, es una manifestación donde podremos decir no solamente era algo exterior, sino algo interno, algo que estaba dentro de él, una cercanía, algo que podemos concretar y palpable también. Eso es lo que nos enseña principalmente en la primera lectura, cómo nos vamos dando cuenta de esto, de que nosotros somos llamados, cada uno de nosotros, a imitar la vida de Jesús. No desde un momento superficial, sino desde dentro de nuestro corazón, siendo concretos, siendo palpables. Y también pues de esta manera podemos empezar ese camino para el proceso de crecimiento en la humildad. Algo que podemos reflexionar hoy en la primera lectura y también reflexionando de Porres es la humildad, que nos enseña a que nosotros podamos sentir ese amor por nuestro prójimo, pero también la humildad, y es que la humildad es algo que cuesta muchísimo ejercer, es algo que una tarea muy difícil que nosotros podemos tener diario, porque cultivar la humildad no es fácil.
A todos de alguna manera nos cuesta ser humildes. A lo mejor con algunas personas lo somos, pero con algunas otras nos cuesta muchísimo cultivar esa humildad. Por eso Jesús se hizo hombre, como nos dice la primera lectura, nos quiso enseñar cómo todo está en base de la humildad, enseñándonos, capacitándonos, ayudándonos desde una manera externa, concreta y palpable. 3 puntos importantes para cultivar la humildad. Que salga desde dentro de nosotros, que seamos concretos a la hora de actuar y que esa sencillez que nosotros tengamos para con nuestro prójimo sea algo palpable, algo que se pueda sentir, no nada más superficial. Y de ahí podemos darnos cuenta cómo nuestra humildad va a ir creciendo poco a poco y vamos a darnos cuenta cómo esta actitud es básica para todo lo que nosotros queremos realizar, a donde nosotros querramos estar. La humildad es básica en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, igual pues de cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta que en cualquier lugar donde vayamos, ya sea un centro comercial, ya sean oficinas, en algún lugar donde estemos, a veces hacemos preguntas o nos acercamos con personas, pero hace falta cultivar mucho la humildad y qué difícil es. Yo creo que hoy es un momento de que le pidamos a San Martín de Porres que interceda por nosotros para ayudarnos a cultivar la humildad y pedirle fervientemente a Dios que nos ayude a cultivar esa humildad, que nos ayude a acrecentar nuestra humildad, porque de verdad es algo que nos hace falta muchísimos para poder tener un crecimiento en el camino del Señor. Es algo que nos hace falta en el caminar en el que llevamos. Si nosotros cultivamos la humildad, vamos a tener un crecimiento espiritual mucho más básico, vamos a tener un crecimiento espiritual mucho más palpable, mucho más concreto, algo que se nos va a notar, algo que se nos va a ver y nos va a ayudar a poder pues dar testimonio de que verdaderamente se lo estamos pidiendo al Señor. El apóstol señala el proceso y es que fíjense cómo se va dando el proceso en cada uno de nosotros. No retener ansiosamente, ese es uno de los puntos importantes, no retener con ansia. Dice, despojarse de sí para ser siervo, reconocer igual a los demás. Fíjense qué importante es cultivar de esta manera la humildad. El primer paso, ya decíamos, los 3 anteriores, debemos de que sea desde dentro, concreto y palpable. Pero también el apóstol nos enseña el proceso y el proceso va de esta manera. No retener ansiosamente, 1. Despojarse de sí para ser siervo, o sea, acostumbrarnos a servir a los demás, acostumbrarnos a darle a los demás, acostumbrarnos a estar en sencillez con los demás para que se pueda sentir y cultivar, reconocer igual a los demás. A veces cuesta mucho este aspecto, el reconocer a todos por igual, porque con unos somos de una manera y con otras personas somos de diferente manera, no nos comportamos igual, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer a cada persona con sus cualidades, con sus talentos, con sus virtudes y con sus defectos. De manera, entregarnos a ellos, servirles a ellos, porque la falta de humildad es también cuando vemos a alguien bien vestido y le hablamos, ¿no? Pero vemos a una persona que está mal vestida, que huele mal, que no se bañó y como que no nos acercamos o le hacemos el feo o como que hablamos de esa persona, ¿no? Y es la falta de humildad que tenemos hacia ellos, pero en el proceso precisamente que es pues precisamente no retener con ansiedad, hacernos servidores de aquellas personas que nos necesitan y reconocer a todos por igual.
Él no quiso estar por encima de sus hermanos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él no quiso estar por encima de sus hermanos, sino que se hizo semejante a cada uno de nosotros. Jesús nos enseña el mayor ejemplo de humildad, porque Él se reunía, estaba, llamaba con las prostitutas, con los ciegos, con los leprosos, con los que tenían ciertas enfermedades incurables, con aquellos más sucios de la ciudad donde podía estar, con los endemoniados, con los que tenían muchas enfermedades. Él se acercaba, con los pecadores, con las prostitutas, con los viciosos. Él se acercaba. Tremendo que nos enseña Jesús y que nos invita a seguir de esa manera. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, vemos a personas alcohólicas y hasta decimos, ¿no? Ay, apártate de mí, o qué mal hueles, o sin darnos cuenta los ofendemos? No tenemos ni un poquito a veces de humildad, o quizá algunos sí, ¿verdad? Pero para muchos la humildad es algo que nos cuesta mucho cultivar. Por eso Jesús nosotros y enseñándonos ese gran ejemplo, unidos con cada uno de nosotros. Jesús nos enseña el más grande ejemplo de humildad. Asume la humanidad entera, que se hace correcta en cada persona. Jesús nos enseña, queridos hermanos, que Él se hace esa persona perfecta para estar en cada uno de nosotros que somos pecadores. Asume a toda la humanidad. Él no distingue a las personas. Claro que sí se enojaba cuando no hacían las cosas como Él quería, de agradarle al Padre. Los reprendía y les enseñaba. Pero a la gran mayoría que éramos pues nosotros, asume esa humanidad entera, se hace concreta para cada persona de una manera especial. Esta unidad real con cada uno de nosotros que somos personas nos enseña a compartir la grandeza de su amor, nos enseña de su grandeza, de su amor y de su capacidad para poder aprender a ser humildes. Insondablemente su amor viene hacia nosotros en una condición divina. Ese amor sondable que viene a capacitarnos, es un amor divino que viene acá a ti y a mí y nos capacita para cultivar la humildad día a día. No sé si ustedes se han dado cuenta que les ha hecho falta humildad. Yo en lo personal sí, y pues yo creo que tratamos todos de decirle al Señor todos los días, fíjense, algo bien importante, cuando nosotros nos damos cuenta el mal que tenemos o los errores en los que estamos viviendo, es algo muy padre, porque es ahí a donde nosotros podemos decir al Señor, Señor, ayúdame, porque a mí lo que me está haciendo falta es la humildad para con mis hermanos, es la humildad para con mi prójimo. Y entonces todos los días en nuestra pequeña oración que hacemos o nuestra mucha oración que hacemos, es un momento donde nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde en este día con las personas que me rodean. Y el Señor lo va a hacer, porque Él dice que pidamos y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Personas que comparten la riqueza de nuestro Señor es algo y un privilegio hermoso, porque nos damos cuenta que es insondable esa condición que viene hacia nosotros, pero también en el mismo tiempo toma cada uno de nosotros, que nos hace vivir la humildad que nunca pensamos tener. Y todo esto, dirá el apóstol, por la vía de la humillación se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús se humilló, a Él no le importó, ¿verdad?, que los demás lo vieran humillándose, que le vieran cultivando la humildad. Esa sencillez que Él tenía, que lo caracterizaba, la llevó hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Al decirnos el mismo Jesús, fíjense cómo nos dice, yo soy el camino, no diciendo que no existe otra vía pues rápida, ¿verdad? Nos está indicando
que todo lo que nosotros buscamos en el proceso de humildad solamente lo vamos a encontrar en el camino que viene de Él, reconociendo que Él murió en la cruz siendo humilde hasta el extremo. Fíjense cómo el recorrido que Él tuvo de su proceso de dolor, pues siendo humillado, que hubiera podido hacer muchas cosas, como a lo mejor detener la mano de los que le pegaban, o en ese instante cegar a los que estaban haciéndole mal, pero no, Él lo hizo con una humildad y, ¿sabes?, por amor a nosotros. Por amor a ti, por amor a mí, Él se humilló hasta el extremo, hasta llegar hasta la muerte de cruz, y ahí nos demuestra esa sencillez. Y a veces nosotros no queremos perdonar, o decimos, Él me la hizo y Él me la paga, ¿no? O como no me habló, pues yo no le hablo. Y empezamos a guardar ahí en nuestro corazón rencores, resentimientos. Y Jesús no guardó nada de esto por ninguno de aquellos que lo habían maltratado. Se dejó, se abandonó en sus brazos, se dejó golpear, se dejó humillar, se dejó escupir, se dejó flagelar, se dejó clavar. Eso nos demuestra que tenía una sencillez, una humildad en su corazón, que la cultivó para que nos diera el ejemplo a cada uno de nosotros. Y pues qué mejor ejemplo de humildad para pedirlo en Jesús, ¿verdad? Y que nosotros podamos vivir esta existencia de nuestra vida en un proceso día a día de ser cada día más humildes. Existe también otra posibilidad de en buscar caminos falsos, pero Jesús nos demuestra con todo esto que Él murió en la cruz con esa humildad. Y luego dice, yo soy el camino. ¿A dónde vamos a ir si solo Él tiene el camino de la alegría, de la paz, de la felicidad, de la humildad, de mejor ejemplo para nosotros? A veces queremos vivir ejemplos de amigos, o admiramos amigos, a familias, a conocidos, y decimos, ay, cómo yo no soy como ella, o no soy como él, o mira qué familia tan hermosa, o mira cómo mi familia no vive como ellos. Y admiramos a muchas otras personas, y si se nos olvida que el mejor ejemplo por excelencia en todo lo que querramos imitar en nuestra vida viene de Jesús. Por eso Él se hizo hombre, para que nosotros nos diéramos cuenta cómo podemos vivir si seguimos sus huellas, si seguimos sus senderos. Por eso Él nos dice, yo soy el camino. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué es lo que quieren vivir? ¿Cómo queremos estar? Hoy yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo quieres vivir? ¿A quién quieres imitar? ¿Cómo quieres, a ejemplo de quién quieres que viva tu familia, tú como persona, como joven, como adolescente, como madre de familia, como padre de familia? Dice claramente en su palabra, yo soy el camino. ¿Qué quieren vivir? ¿Qué quieren? Solamente nosotros tenemos que enfocarnos en el caminar hacia Él y saber que no hay otro camino más que Él, de tanta gracia y tanta dicha. No hay otra vía para la plenitud de la humanidad que aquella de seguirlo, de imitar aquel verbo que se encarnó y que nos enseñó a vivir humildemente, verdaderamente, esa humildad, esa vida llena de gracia. De allí que no se puede exigir una conducta cristiana a quien, aquel que no ha asumido el modo de ser de Cristo. Fíjense qué importante. Muchos querremos, muchos quisiéramos imitarlo, seguirlo, pero algo bien importante, si nosotros no tenemos una exigencia, si nosotros no tenemos una conducta cristiana, ¿a quién no hemos asumido, reconocido de Cristo? Difícilmente se nos va a hacer muy pesado el querer imitarlo, el estar o ser humildes o vivir una vida diferente a la que llevamos, mejor de la que tenemos ahora. Necesitamos exigirnos una conducta cristiana, o sea, estar cerca, caminar
muestre cuál es el camino a seguir y de esa manera ser transformados. Las formas cristianas, cuando nosotros estamos cerca del Señor y empezamos el proceso, nos exigen a ser una mujer, un hombre cristiano, una persona que sabe imitar a Jesús y que va poco a poco en ese proceso. Eso es lo que pide a los Filipos precisamente el apóstol Pablo, que cambien, que caminan, que se conviertan para que puedan imitar a Jesús y de esa manera vivir cada día mejor. Y pues el evangelio ya nos los decía, ¿verdad? Bienaventurado el que come en el reino de Dios. ¿Y por qué? Recordemos que en el evangelio de la palabra de Dios nos dice de esa gran fiesta que se hizo y que aquel señor, ¿verdad?, hizo el banquete invitando a sus más altos conocidos. Yo creo que de una posición pues alta, ¿verdad? De esa posición de los reconocidos, los empresarios, los gobernantes, y estaban invitados todos ellos, pero no quisieron llegar y se iba a quedar con todo ese banquete ahí puesto. Pero fíjense, la sencillez, Dios nunca se equivoca y Dios hace grandes cosas para que nosotros nos demos cuenta como el poder de los sabios o de los grandes empresarios o de las grandes fuerzas encima de nosotros. El poder siempre viene de Dios. Por eso hay un dicho que dicen que uno pone, pero Dios dispone. Porque no sabemos qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a ocurrir. Porque Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Dios tiene planes perfectos para lo que va a suceder. Y muchas veces Dios lo permite por algo. Precisamente por eso el Evangelio nos habla de esta manera. Dice el comensal que así se expresa en la palabra de Dios, que ha escuchado, entendido y aceptado de esta entrada. ¿Quiénes son los comensales? Aquellos que eran los invitados, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos comensales que habían llamado a sentarse a la mesa de ese banquete? Pero hoy podemos preguntarnos, ¿qué ha escuchado, entendido y aceptado aquel que fue invitado? Unos fueron escogidos, unos fueron llamados, pero no llegaron porque tenían otras cosas que hacer. Y aquellos que no fueron escogidos tenían la disposición de ir. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué ha escuchado? ¿Quiénes son los que han escuchado? ¿Qué han entendido ante lo que les iban diciendo cuando estaban haciéndole esta invitación? ¿Y quiénes fueron los que aceptaron? De entrada, pues nos damos cuenta que ha prestado atención a lo que Jesús estaba diciendo en el marco de esa comida, de ir y que reconozcan, ¿verdad? El Señor nos invita, es como ese te está invitando a que vayas a esa comida, a ese alimento. Ya decíamos al inicio que nosotros cuando oramos, cuando vamos a la Eucaristía, cuando estamos cerca de Dios, es un alimento a nuestras vidas, es un alimento que llena nuestros corazones, es un alimento que nos fortalece, es un alimento que nos capacita para una vida mejor. De allí que reconozcamos dichosos al que participe en el banquete del reino. Y es que todos aquellos que estamos invitados al banquete, a la palabra, sabemos que vamos a recibir gracia, paz de Dios y grandes bendiciones. Y a pues le podemos llamar que el comensal al que se le dirige esta invitación, esta enseñanza de la parábola, fue para algunos que estaban en una posición media o quizá una posición muy alta, pero lo rechazaron. ¿Por qué? Porque tenían sus propias necesidades, porque a ellos no les importaba lo que les iban a ofrecer en ese banquete, a ellos no les importaba la comida, la bebida que iba a haber ahí. Sin embargo, nos damos cuenta que la enseñanza que contiene ciertas enseñanzas en este momento en la palabra de Dios, estas enseñanzas que contienen advertencia y una presencia de Dios, porque dice, ¿quiénes fueron llamados?
¿A quiénes fueron a los que le dijeron, pues yo no sé cómo le hagas? Al organizador de la fiesta le decía, yo no sé cómo le hagas, pero tú sal, invita y haces que las mesas se llenen, ¿no? La primera es valorar la invitación. Siempre aprendamos a valorar esa invitación a alimentarnos del Señor, porque algunos son invitados y no la aceptan. Fíjense que pues a mí la verdad sí me entristeció un poco cuando a una persona, precisamente hace un mes, le decían que si no quería recibir a la Virgen, porque andaba la Virgen del Rosario en casas antes de su fiesta, y se le hizo la invitación para recibirla en su casa, como que vas a recibir a un huésped, vas a recibir a alguien especial, ¿no? Nosotros sabemos que como católicos María, y es parte de nuestra fe cristiana, y al estar junto con María sabemos más fuertemente con nosotros. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta persona cuando le dijeron, no quieres que la Virgen te visite un día, 2 días o una semana? Y esta persona dijo, no, yo no necesito de la Virgen, no necesito, es más, yo ya me voy a cambiar de religión, ¿no? Entonces a mí cuando me contaban me daba tristeza, porque yo decía, es triste porque a veces la ignorancia nos lleva a rechazar el alimento que el Señor quiere darnos. Dice, la primera parte que nosotros podemos tener en esta invitación al banquete es valorar la invitación que se te está haciendo. La invitación a alimentarte tú, alimentar tu familia, tu hogar, del banquete de la presencia del Señor. Fíjense que esto es como una fiesta. Cuando tú haces una fiesta y cumpleaños, boda o 15 años, bautizo, qué sé yo, escoges a tus invitados, ¿sí o no? Y dices, bueno, yo quisiera invitar a todos, pero no se puede. Entonces empiezas a hacer una lista de invitados y dices, fulanito sí, menganito no, y empiezas a hacer una lista. Y aquellas personas que van a ser invitadas a tu fiesta, a tu banquete, son personas a las que tú aprecias, a las que tú quieres que vivan contigo este proceso de felicidad, este proceso de alegría, de fiesta. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es que cuando nos llega la invitación hasta para una fiesta, sentirnos pues como que esa responsabilidad de decir, bueno, valoro la invitación que me has hecho, y por eso también nos esforzamos en acompañar a aquellas personas. Lo que nosotros tenemos que hacer, pues valorar lo que se nos está haciendo, esa invitación. La primera es valorar la invitación que se nos hace. También la importancia de lo que se celebra. ¿Qué se celebra en una fiesta? Bueno, sabemos que siempre son cosas pues buenas, ¿verdad? Cosas que nos ayudan y que están en medio de esa celebración de alegría y festín. Bueno, en este caso, cuando nos invitan a estar en la presencia del Señor, alimentarnos de la presencia del Señor, sabemos que lo más importante es lo que estamos celebrando, o sea, que es la bendición de Dios para tu vida, la bendición de Dios para lo que quiere hacer, porque cuando el Señor te escoge, cuando a ti te llega una invitación de algo, de algún encuentro, de alguna asistencia, alguna misa o alguna asamblea, o estar en un lugar donde se va a estar hablando de la palabra de Dios, no es casualidad. El Señor ya te ha escogido a ti para que asistas a ese lugar, porque el Señor tiene algo preparado, algo se va a celebrar ahí, que el Señor quiere que tú estés ahí, porque quiere hacer algo especial en tu vida, no que muchas veces nosotros no valoramos. Y nos pasa lo que les pasó a los primeros invitados. Pusieron muchas excusas, pero eso vamos a ver más adelantito. Dice, lo que no se valora, no se acoge ni se cuida, porque lo que no valoras, ni lo cuidas, ni lo proteges, o cuando alguien te invita, pero para ti esas personas no son personas importantes en ese acompañar, pues a ti te va a dar igual,
te va a dar igual ir o no ir a esa fiesta. Lo que no se valora, no se acoge ni se cuida. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. En segundo lugar, no anteponemos nada. Cuando nosotros amamos a las personas que nos han invitado y queremos disfrutar con ella, no sé cómo le hacemos, incluso muchas veces hasta pedimos permiso en el trabajo o tenemos que viajar de un lugar a otro para acompañar a esa persona. No ponemos obstáculos. Cuando tú valoras que el Señor te está invitando a ese banquete, a ese cambio, cuando tú valoras el que el Señor quiere hacer algo en tu vida, dando la invitación, no pones ningún obstáculo a la invitación que se te está haciendo. Al contrario, recibes esa invitación con corazón, con alegría y con esperanza, en razón de quien invita, de lo que pues ofreces y dices tú, no, pues no puedo, no quiero, ponemos. No valen las excusas, por muy razonables que sean, no valen cuando realmente tú quieres recibir algo grande del Señor, porque Él te ha escogido. Y cuando tú pones muchas excusas en tu vida, ya sea el tiempo, el dinero, el lugar, el espacio, como esta persona, ¿no?, que decía que pues ella ya no, que no tenía tiempo además para recibir, ¿no?, a la imagen de María. Entonces, imagínense, cuando tú entrepones muchas situaciones o excusas en tu vida, son cosas que no son razonables, simplemente no quieres abrir tu corazón, no quieres recibir el banquete, no quieres recibir la gracia que Dios quiere hacer en tu vida. Cada uno de los invitados manifiesta qué es lo que más valora. Cuando a ti se te hace una invitación a acercarte a Dios, a recibir el mensaje, incluso muchas personas se les tocan las puertas y les dicen, mire, le traigo la palabra de Dios, y muchos te rechazan, te cierran la puerta, tiempo, y es algo muy cierto. Cada uno de los invitados manifiesta qué es lo que más le valora. ¿Y qué es lo que más valora? Por ejemplo, uno dice de la palabra de Dios, dice que había comprado un campo y que tenía que ir a ver, dice, ¿no? Dice, el campo recién comprado que tenía, y pues estaba preocupado cómo le iba a hacer para cultivarlo. Las yuntas de bueyes que tiene que pues probar a ver cómo funcionan en el camino. Se acaba de casar y no puede ir. Esas son las excusas que ponen los primeros invitados, ¿no? Fíjense, ¿y nosotros cuáles son nuestras excusas a veces? No tenemos dinero, no tenemos tiempo, no tenemos espacio, tengo que llegar a hacer la comida, tengo que ver a mis hijos, no hay con quién se queden mis hijos. ¿Cuántas excusas no ponemos? ¿Cuáles son aquellas limitaciones que se manifiestan? Cada uno de nosotros tenemos aquello que se manifiesta, que se interpone entre lo que Dios quiere darnos y lo que nosotros queremos dar. Por eso le dice, se enoja, ¿verdad? Que el Señor dice, sal a prisa a las plazas, a las calles de la ciudad y tráete a quien pues se te atraviese, ¿no? Pero especialmente le dice, trae a los pobres, invita a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, trae los que vengan, dice, yendo más allá de las indicaciones que él produce, le dice, pues ya los invité a todos, le dice el organizador, dice, pues no sé, sal a las orillas, sal a todos los lugares, pero que vengan. Y fíjense que lo que Jesús quiere poner de relieve es que el proyecto de Dios no nos frustre, ¿verdad? Que el proyecto de Dios no se frustra, que aunque nosotros no querramos escuchar a Dios, aún en que nosotros pongamos 1000 pretextos para no seguirlo, para no buscarlo, cuando Dios tiene proyectos para tu vida, cuando Dios tiene proyectos y cosas que hacer en tu vida y dice, es tiempo, hay que poner atención, porque el Señor no va a ver cuáles son tus obstáculos, cuáles son tus barreras, cuáles son las cosas que tú vas a interponer entre lo que te está ofreciendo el Señor y lo que Él te quiere dar. No, el Señor va a seguir insistiendo y va a decir, bueno, si ya invitaste a todos ellos, vuelve a salir nuevamente y trae a todos los que estén en la orilla, a todos los pobres, lisiados, ciegos, cojos.
son los evangelizados a los que remite Jesús, son a los que Él llama, a los que Él quiere convidar de su banquete. Por eso, cuando Juan manda a preguntar si tiene que esperar a otro o es el que tenía que venir, o sea, le dice a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo es tan importante darse cuenta que es el momento en el que Dios quiere hacer algo en tu vida? Así haya 1000 obstáculos, 1000 barreras, Dios te está llamando a ti. No te resistas. No te resistas cuando ya pusiste tantos obstáculos y no encuentras cómo zafarte de la invitación que el Señor te está dando. Mejor acude. Acude con un corazón abierto y todavía hay espacio, decía la palabra, ¿no? Escuchábamos, todavía hay espacio, dice, y aparece insistente esta invitación hasta que se llene toda la casa, le dice el Señor al criado. Sal y haz, dice, que vengan todos los que están en la orilla, todos, hasta que se llene todas las mesas. La voluntad de Dios, queridos hermanos, es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nadie se quede sin ese conocimiento de su verdad y nos salvemos todos, que nosotros podamos estar en ese banquete esperando lo que el Señor quiere darnos y preguntarnos en esta tarde. Cada pregunta que puede salir de nosotros es, ¿tenemos el corazón abierto a todo lo que el Señor nos está dando? ¿A quién invito yo para que pueda recibir? Esa es nuestra tarea, abrir nuestro corazón a la invitación que nos está haciendo el Señor. Y la otra es, ahora, ¿a quién voy a invitar yo? ¿Quién necesita ser invitado de mi hogar, de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos? Reflexionemos y dejemos que la palabra de hoy se quede en nuestro corazón y que nos ayude a no poner tantas barreras como lo hicieron los primeros invitados, sino que seamos de aquellos evangelizados que recibieron el banquete que se les ofreció. Nosotros somos los pobres, los que el Señor quiere tener cerca, cobijarlos bajo sus alas, bajo su protección. Queridos hermanos, así terminamos hoy, dejándonos abandonar en los brazos de Jesús, bajo su cobertura, bajo las alas del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga y que en esta noche el Señor derrame abundantes bendiciones en sus hogares, en sus necesidades y en todo lo que hemos puesto delante de Él al inicio de la oración. Amén. Pues muchas gracias por su espacio, por su tiempo y les invitamos a que pues mañana nuevamente nos puedan estar acompañando en esta transmisión a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.